Volodin. Estados Unidos y Europa fracasaron en aislar a Rusia. El presidente del Consejo de Duma Estatal ruso, Vyacheslav Volodin, dijo que los intentos de Washington y Bruselas de aislar a Rusia habían fracasado y que Estados Unidos había perdido el apoyo de la mayoría mundial. Estados Unidos perdió el apoyo de la mayoría en el mundo y la última votación de la ONU muestra que los países que no apoyan a Washington representan la mayoría de la población mundial, escribió Volodin en su cuenta de Telegram. Volodin dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está buscando un cambio en las Naciones Unidas, ya que quiere preservar el modelo unipolar que ya no existe. El primer ministro de Hungría afirma que el embargo parcial al crudo ruso no afectará a su país. Orbán comparó el posible efecto de tal prohibición en la economía de su país con una bomba atómica. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, confirmó este martes que el acuerdo del embargo parcial al petróleo ruso, alcanzado por los países miembros de la Unión Europea el lunes, no prevé medidas contra el suministro del crudo a su país. Se ha llegado a un acuerdo, Hungría está exenta del embargo petrolero. Escribió el político en su página de Facebook, red social prohibida en territorio ruso, que pertenece a la compañía Meta, calificada como organización extremista por las autoridades rusas. En un video divulgado casi una hora después, Orbán notificó que el acuerdo establece que los países que reciben petróleo a través de oleoductos pueden seguir operando bajo las antiguas condiciones. Afirmó que esta exención fue lograda por su postura y aseveró que el efecto del corte del gas ruso sería para la economía húngara como una bomba atómica. Logramos rechazar la propuesta de la Comisión, que iba a prohibir el uso de petróleo ruso en Hungría. Las familias pueden dormir tranquilas hoy, señaló Orbán. El acuerdo, que prevé el embargo parcial y otras medidas, fue anunciado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Michel ya confirmó que la prohibición no afecta a los suministros a través del oleoducto de Druzhba, que suministra a Hungría, entre otros países. Inflación alemana se dispara hasta un nuevo récord y crece presión sobre el Banco Central Europeo. Los precios al consumidor en la economía más grande del continente aumentaron un 8,7% respecto al año anterior en mayo, contra el 8,1% de las previsiones. La inflación alemana alcanzó otro máximo histórico, añadiendo urgencia al retiro del estímulo de la era de la crisis por parte del Banco Central Europeo, después de que las cifras de España también superaran las estimaciones de los economistas. Impulsados por el aumento de los costos de la energía y los alimentos, los datos publicados el lunes mostraron que los precios al consumidor en la economía más grande del continente aumentaron un 8,7% respecto al año anterior en mayo. Los analistas encuestados por Bloomberg pronosticaron un avance del 8,1%. El informe llega solo 10 días antes de una reunión crucial del Banco Central Europeo en la que los funcionarios anunciarán la conclusión de compras de activos a gran escala y confirmarán los planes para aumentar las tasas de interés en julio por primera vez en más de una década.
Las cifras también aumentan la presión sobre el gobierno a medida que los hogares se ven más asfixiados por los aumentos de precios. Más temprano el lunes, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, calificó la lucha contra el aumento de los precios como la máxima prioridad y abogó por el fin de la política fiscal expansiva. La inflación es un enorme riesgo económico, dijo Lindner en una conferencia de prensa en Berlín. Debemos combatirla para que no se produzca una crisis económica y se genere una espiral en el que la inflación se retroalimente. Los encargados de política monetaria del Banco Central Europeo, incluida la presidenta, Christine Lagarde, han expresado preocupaciones similares, inquietados por el riesgo de que el crecimiento obstinadamente alto de los precios se afiance y frene el consumo en un momento en que la industria sufre cuellos de botella persistentes en el suministro e incertidumbre sobre el suministro de energía tras la operación militar de Rusia en Ucrania. Las decisiones del Banco Central Europeo en junio estarán guiadas por nuevas proyecciones económicas que probablemente muestren que las presiones de los precios en la zona del eurozona en su conjunto se mantendrán por encima del objetivo del 2% en 2023 y 2024. Los datos de mayo del bloque monetario de 19 miembros se publican el martes. Destacando los peligros persistentes, España reportó el lunes temprano una aceleración inesperada en la inflación a un récord de 8,5%, pese a las ayudas del gobierno, que incluyen un subsidio al combustible y un aumento en el salario mínimo. En Alemania, la Cámara Baja del Parlamento aprobó un paquete de medidas de alivio que incluye un pago único, un suplemento por hijo y una reducción en los costos de electricidad. El canciller, Olaf Scholz, ha señalado que se pueden tomar más medidas si es necesario para proteger a los hogares y las empresas. Los salarios negociados en Alemania cayeron un 1,8% en términos reales en el primer trimestre, y aunque los trabajadores de la industria del hierro y el acero están presionando para obtener ganancias de más del 8%, es poco probable que obtengan ganancias que compensen por completo el aumento del costo de vivir.